Hola, soy Camilo Ramírez, profe de matemáticas. Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a ver 4 ejercicios de cómo encontrar el dominio de una función, dependiendo de la restricción que la función tenga. Entonces, los primeros ejercicios van a tener que ver con funciones racionales que tienen denominador y que no se puede dividir por cero. Y los siguientes ejercicios van a tener que ver con funciones de raíces, que son otra restricción que tiene que hacerse cuando se está pensando en el dominio de una función. Bienvenidos. Comencemos entonces con el primer ejercicio. Hallar el dominio de la función f de x. El denominador es x más 3 y el denominador es x al cuadrado más 9, menos 9. En este caso, hay una restricción para los denominadores de funciones racionales. Las funciones racionales no pueden tener denominador cero. Es decir, tenemos que pensar en lo siguiente: no se puede dividir por cero. Siempre que encontremos una función que tenga un denominador, tenemos que pensar qué pasa cuando es cero. No se puede dividir por cero. Toca quitar esos números del dominio. Recordemos que el dominio es todos los elementos a los que se le pueden sacar la imagen, todos los elementos que tienen imagen. Entonces, en este caso, hay algunos elementos que al reemplazar en la expresión del denominador van a dar cero. Para saber cuáles son esos elementos, lo que uno hace es igualar a cero. Si yo quiero saber cuáles son los elementos que en el denominador dan a cero, resuelvo esta ecuación. Y esta ecuación se puede resolver factorizando. X menos 3, x más 3 igual a 0, de donde las soluciones son x igual a 3 y x igual a menos 3. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos dos números, menos 3 y 3, la expresión va a dar 0. Entonces, el dominio de la función son todos los reales, exceptuando el 3, pongamos en orden, el menos 3 y el 3. En general, cuando la función tiene un denominador, tenemos que resolver una ecuación. Cuando la función tiene un denominador con la expresión x, entonces para saber cuándo da 0, tenemos que resolver este denominador, esta ecuación, el denominador igual a 0. Si queremos darnos una idea de cómo es la función, entonces les voy a poner acá para que ustedes tengan una idea de la función, cómo quedaría, cómo sería la representación gráfica de esa función. Es la siguiente. La representación gráfica de esa función es la siguiente. Ok, acá está la representación gráfica. Cuando estamos diciendo que en el dominio no está ni el negativo 3 ni el 3, fíjense que uno de los dos es sencillo ver en la representación gráfica que no está. Acá es donde está el 3 y uno puede ver que la función por un lado, por la izquierda, está tendiendo hacia abajo y por la derecha del 3 está subiendo, está yendo hacia arriba. Eso se llama una asíntota vertical. Los programas de calculadoras como este que estamos viendo en pantalla generalmente no son buenos para quitar algunas indeterminaciones. Fíjense que si uno ve la gráfica, acá uno pensaría que la función viene siendo continua y que en 3 hay una imagen, en negativo 3. Acá está el negativo 3, que ahí hay una imagen porque no aparece nada fuera de lo común. Cuando uno está haciendo la representación gráfica, debería poner un puntico abierto acá, indicando que ahí no hay imagen, que ahí la función tiene un salto, una discontinuidad. ¿Por qué? Porque no podemos reemplazar por negativo 3. Si lo hacemos, da división por 0. Entonces esta sería como la representación gráfica de esa función. Hagamos una muy similar solo para ver
otra representación gráfica. De hecho, se van a dar cuenta que en esta función que voy a escribir acá en el ejercicio 2, pongámoslo acá, ejercicio 2, entonces llamemos a este el ejercicio 1, la función va a ser muy similar y no vamos a tener que resolver ninguna ecuación. La función es f de x más 1 sobre x al cuadrado menos 9. Cambió un poco, cambió el denominador, pero cambió el numerador, pero como el denominador es el mismo, entonces el dominio sigue siendo igual. El dominio de esta función también es todos los reales, exceptuando el negativo 3 y el 3. ¿Por qué pongo este ejercicio? Para que miremos la representación gráfica, que en este caso, la representación gráfica de este ejercicio sí está mostrando las dos asíntotas, una asíntota en negativo 3 y una asíntota en 3. Aquí está negativo 3, acá está 3, y fíjense que si nos imagináramos una línea vertical, entonces tanto por la izquierda como por la derecha, las curvas se comportan de esa manera, comienzan a bajar, comienzan a subir. Y en 3 pasa lo mismo, si nos imaginamos una línea vertical, acá se puntúa porque son como, se llaman líneas imaginarias, asíntotas verticales en este caso. Entonces, si nos imaginamos una línea vertical acá en el 3, también se parece el comportamiento. Comienza a bajar la función a la izquierda, comienza a subir a la derecha. Fíjense que algunas veces en estos elementos que no están en el dominio hay asíntotas. No siempre. El negativo 3 no está en el dominio del primer ejemplo, pero no hay una asíntota. Algunas veces no, algunas veces sí. Ok, ahora vamos a trabajar un ejercicio diferente que no tiene que ver con funciones racionales. Entonces la función es la siguiente. F de x igual a raíz de 16 menos x al cuadrado. En este caso no tenemos que pensar cuándo el denominador es cero, porque no es una función racional y no tiene denominador para pensar cuándo es cero. En este caso lo que tenemos es una raíz par, la raíz de algo. Y la restricción es que en los números reales las raíces pares no se pueden evaluar a números negativos. Por ejemplo, raíz de 2 no existe, raíz cuarta de menos 3 no existe, y cualquier raíz par que se evalúe a una cantidad negativa en los números reales no existe. Esa es justamente la restricción que tenemos que mirar en este tipo de funciones. Cuando lo de adentro es negativo. Si lo de adentro da negativo, si yo reemplazo por alguna x en que ahí me dé negativo, eso no hace parte del dominio. Para responder esa pregunta, ¿cuándo lo de adentro es negativo? Pues vamos a mirar cuando 16 menos x al cuadrado es mayor o igual que 0. Es decir, si no me sirven los negativos, los que me sirven son los positivos y el 0. Y eso se resuelve por medio de una inecuación. Si no recuerdan cómo resolver inecuaciones, deben estudiarlo, deben recordarlo, porque muchas veces cuando nos piden hallar el dominio de una función, si tiene raíz, tenemos que expresarlo como una inecuación y resolverlo. Entonces es importante recordar cómo resolver inecuaciones. En este caso, la solución de esta inecuación es menos 4 a 4, el intervalo cerrado de menos 4 a 4, y justamente ese es el dominio de la función. El dominio de la función f es el intervalo cerrado de menos 4 a 4. Gráficamente, ese dominio se ve de la siguiente manera. Acá está la función y podemos identificar que los elementos que tienen imagen van de menos 4 a 4. A la izquierda de menos 4, ningún número tiene imagen. No hay una curva por ese lado. Y a la derecha tampoco, ningún número tiene imagen. Entonces, por eso es que uno dice el dominio es el intervalo cerrado de menos 4 a 4. Todos los elementos comenzando en menos 4, incluyéndolo,
y terminando en el 4 positivo, tienen una imagen que está en la parte positiva del eje Y. Miren, por ejemplo, el 2, por acá está la imagen, el 0, el -2, todos los elementos tienen una imagen y ese es el dominio. Ok, vamos a terminar este video con este último ejercicio, que es una función que combina las dos restricciones que acabamos de hablar. El ejercicio dice hallar el dominio de la función 1 sobre raíz de 6 menos 2x. Fíjense que acá están las dos restricciones. Por un lado hay un denominador, entonces uno tiene que pensar el denominador no puede ser 0. Pero también, por otro lado, está que hay una raíz. Así está en el denominador, hay una raíz. Entonces también tenemos que pensar la raíz lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo. Para que podamos evaluarlo y de un número real, tiene que ser positivo. Afortunadamente, para resolver esto, pues solamente nos tenemos que preguntar la siguiente inecuación. En el ejercicio 3, fíjense que lo que nos estábamos preguntando era lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo o 0, entonces el símbolo era mayor o igual. Y en el ejercicio 4, miren que lo que ahora estamos preguntando es lo que está dentro solamente puede ser mayor que 0. No puede ser igual a 0 porque no podemos dividir por 0. Aquí la respuesta de esta inecuación es que x tiene que ser menor que 3. De nuevo, tenemos que recordar cómo resolver inecuaciones para poder resolver este tipo de problemas en donde nos piden los dominios. Y justamente el dominio de esta función es el intervalo abierto de negativo infinito a 3. Esa sería la respuesta de nuestra función. La gráfica es la siguiente. La gráfica está acá. Y podemos ver que efectivamente en 3 acá hay una asíntota porque la función comienza a crecer, comienza a irse hacia arriba a medida que se acerca a 3. Y además, a la derecha de 3 no hay función. ¿Por qué? Si reemplazáramos, por ejemplo, por 4, si reemplazamos por 4, miremos qué pasa cuando intentamos reemplazar por 4. Quedaría 1 sobre raíz de 6 menos 8. Esto quedaría 1 sobre raíz de negativo 2 y esto no tiene sentido en los números reales, no es un número real. Es decir, a la derecha del 3 no podemos reemplazar. Miren que nos están dando raíces negativas. Si reemplazáramos por el 3, 1 sobre raíz de 6 menos 2x, pero x es 3, esto va a dar 1 sobre 0, porque da 6 menos 6. No podemos dividir por 0. Justamente por eso el 3 se debe quitar del dominio y en este caso, además de que se quita el dominio, podemos ver gráficamente que es una asíntota vertical. Con otras herramientas del cálculo podemos hablar mejor de las asíntotas horizontales y las asíntotas verticales. Por ahora, como vemos en estos ejercicios, pues algunas funciones tienen asíntotas verticales que están relacionadas con los números que no están en el dominio. En el ejercicio 1, de los dos números que no están en el dominio, uno era una asíntota vertical y el otro no. Y en el ejercicio 2, que era muy similar, los dos son asíntotas verticales. Con otras herramientas podemos identificar, sin tener la gráfica, cuándo hay una asíntota vertical o no. En este caso nos estamos concentrando en el dominio. Primera restricción que vimos, no se puede ir por 0. Y segunda restricción con estos dos últimos ejercicios es cuando la raíz es negativa. No son las únicas restricciones, no son los únicos ejercicios que hay. Hay otras restricciones y hay otros tipos de ejercicios. Por ejemplo, aunque no lo vamos a desarrollar acá, se puede tener una función que tenga una raíz, por ejemplo, de esta manera y que se le sume un denominador. Y en estos casos uno se tiene que preguntar las dos cosas. Acá, ¿cuándo x menos 2 es mayor o igual que 0? Y en la siguiente, cuando x más 2 es 0.
Y ahí entonces uno comienza a componer y uno mira una parte y uno mira la otra y la intersección para hablar del dominio. Ese sería un ejemplo en donde están también esas dos restricciones que estamos viendo. Hay otras como logaritmo natural, una función que tenga logaritmo natural también debería tener restricciones. Quitemos la cámara. Entonces, por ejemplo, logaritmo natural de 5 menos 8x más 2 más 2x cuadrado. Este tipo de funciones con logaritmo natural también tienen restricciones, pero esas no las vemos en el video, simplemente se las muestro para que ustedes se den una idea de otras restricciones del dominio de la función y que las dos que vemos acá no son las únicas. Con esto terminamos una idea básica de cómo hallar el dominio de algunas funciones. Espero que les haya gustado el video. Si tienen algún comentario lo pueden dejar en la sección de abajo y si les gustó darle like. No olviden suscribirse y nos vemos pronto.